en mi débil ser. Lávame en tu amor, con tu gracia ven. Aunque no haya fuerza en mí, te alabo. Aun cuando no tenga voz, te alabo. Aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor. Tú me sostendrás, aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo, aunque en un infierno sienta estar, aún más fuerte cantaré. Aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo por ti. Cantaré hasta el amanecer. Mi alma arde solo por ti. Eres tú mi deseo, Dios. Mi alma espera solo por ti. Cantaré, mi milagro veré. Y aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo, aun cuando no entienda el porqué, aún más fuerte cantaré. Tu alabanza cantaré. Tu alabanza cantaré.
caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Oh, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero abrazarte y bendecirte, mi Dios. Caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo. Hola queridos amigos, es un gusto para mí poder encontrarnos nuevamente en este espacio donde podemos compartir algunos instantes de conversación y reflexión. Si esta es la primera vez que nos acompañas, te quiero dar una cariñosa bienvenida a Comunidad Red. Somos una familia espiritual que busca vivir el Evangelio de Jesús y redescubrir la manera de ser su iglesia en el mundo actual. Te dejo la invitación a que nos puedas seguir en Instagram, @comunidadred, o visitar nuestro sitio web comunidadred.cl para que puedas conocer allí todas nuestras actividades. Acabamos de vivir la primera semana de un nuevo año, el 2022. Yo no sé si a ti te pasa, pero como que cuesta un poco acostumbrarse a escribir la fecha correctamente. Si como yo tuviste que completar algún documento durante la semana, es muy probable que te haya costado anotar el año correctamente. Anotamos medio automáticamente el año anterior y después queda ahí un lindo borrón. Esta primera semana de enero, después de las fiestas, puede ser muy agitada. Para algunas personas es un periodo lleno de emoción y expectativas por vivir un nuevo inicio. Para otras es un alivio que ya pasaron los asuntos pendientes de las fiestas. Pero para otros puede ser una época difícil emocionalmente. Si bien para la mayoría de las personas la Navidad y el Año Nuevo son sinónimo de festejos y alegrías, no son pocas aquellas personas que atraviesan un fenómeno que los psicólogos, los psiquiatras llaman depresión post-fiestas. Las investigaciones han mostrado que Navidad, Año Nuevo y las primeras semanas de enero son un periodo de gran intensidad emocional
que puede acentuar o gatillar problemas de salud mental. Los síntomas de esta depresión post-fiestas incluyen baja energía, irritabilidad, tristeza o apatía. Ahora, ¿por qué se presentan estos síntomas? Los investigadores han identificado algunos factores. Primero, estrés. El fin de año es una época de estrés en todo nivel, emocional, físico y financiero. Si este estrés es sostenido durante varias semanas, puede llegar a ser abrumador y afectar la salud mental. Después, altas expectativas. El sentir presión porque sean fechas de mucha alegría puede generar sentimientos negativos, especialmente si estas expectativas no se alcanzan. Luego, comparación. Estas pueden ser fechas en las que comparamos los logros de otras personas con los nuestros, o en las que vemos a otras personas experimentar mucha alegría y quisiéramos lo mismo para nosotros. Otro punto son las finanzas. Al ser épocas de celebraciones, fiestas, comprar regalos, puede ser una época de muchos gastos y eso puede generar estrés a nivel financiero. Otro punto importante es la soledad. Para aquellas personas que pasan estas fiestas solos, pueden ser fechas complicadas en las que puede haber una comparación negativa con los demás. De esa misma manera, el aislamiento puede gatillar una depresión. Otro punto que es muy significativo es el duelo. Estas suelen ser fechas en las que se amplifica el duelo. Puede haber recuerdos de experiencias o de eventos que se compartían en años anteriores y eso puede traer muchas emociones dolorosas. Luego, la disminución de la adrenalina. Con el nuevo año se detiene de manera abrupta un periodo de mucho estrés y esto genera la abstinencia de estas hormonas del estrés, lo cual va afectando nuestro bienestar. Este hecho de volver a la rutina después de un tiempo de haber experimentado mucha emoción puede desencadenar síntomas, emociones negativas. Luego tenemos los hábitos durante las fiestas. Estos suelen ser días en los que comemos mucho azúcar, comemos más de lo que necesitamos, no dormimos bien, etc. Y tiene sentido que esto afecte a nuestra salud mental. Dicho los puntos anteriores, estos factores, ¿cómo podemos enfrentar un desánimo, una depresión gatillada tras el fin de año, o en realidad la depresión en cualquier otro momento? ¿Será que en la Biblia podemos encontrar algunas orientaciones que pueden ser relevantes para nuestra vida hoy? Mira, hoy quiero compartir contigo una historia muy antigua registrada en la Biblia, que ocurrió hace unos 2900 años. Pero a pesar de ser tan antigua, creo que tiene algunos conceptos muy importantes que podemos rescatar para enfrentar la depresión y el desánimo en nuestra época. Esta historia está narrada en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y el personaje principal de este relato es un hombre llamado Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta de Dios. Los profetas eran personas que habían recibido la misión de transmitir a los seres humanos la voluntad de Dios. Su trabajo era recibir las instrucciones de Dios y luego transmitirlas a las personas. Por lo general, los profetas eran los mejores consejeros del rey, el líder de la nación. Si el rey escuchaba la instrucción del profeta y cumplía la voluntad de Dios, su reinado era prosperado y la nación disfrutaba de paz. Pero no era siempre este el caso. De hecho, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo los reyes no solamente ignoraban a los profetas, sino que incluso los perseguían, los encarcelaban y los mataban. El Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, nos relata la historia de los descendientes de Jacob, también llamado Israel, que formaron una nación de 12 tribus. Dios escogió esta nación para ser sus representantes en el mundo, para que, gracias a su influencia, todos los demás pueblos pudieran conocer sobre el amor de Dios. Lamentablemente, esta nación no siempre se mostró dispuesta a seguir las instrucciones de Dios, y en la época de Elías, el personaje que seguiremos hoy, estaba dividida en dos reinos: el reino de Israel en el norte, con capital en Samaria, y el reino de Judá en el sur, con capital en Jerusalén. El reino del norte estaba gobernado por un personaje llamado Acab. Acab era el octavo rey de Israel, del reino del norte, y era reconocido como un líder capaz, un buen estratega militar. Sin embargo, se le describe también como un rey malvado.
Desobedeciendo las instrucciones de Dios, Acab se casó con una princesa fenicia llamada Jezabel, que era seguidora del dios Baal. Buscando complacer a su esposa, Acab ordenó construir un templo y un altar para rendir culto a Baal, y trajo profetas de este dios pagano para reemplazar a los profetas de Dios. Y es en este contexto donde aparece nuestro personaje principal, Elías. En los capítulos anteriores, el 18 y el 17 y 18, se nos muestra cómo Elías enfrentó a Acab y a sus profetas y los desafió a un duelo, de alguna manera, para demostrar ante los súbditos del reino que estaban observando quién era el Dios verdadero, Baal o el Dios del cielo a quien servía Elías. El relato nos cuenta que Elías venció el duelo contra los profetas de Baal. El Señor realizó una gran demostración de poder, haciendo descender fuego del cielo para consumir un sacrificio y demostrar así a todos los presentes que Él era el único Dios verdadero. El mismo día, tras la oración de Elías, el Señor envió una gran lluvia que puso fin a una sequía de 3 años. Y para finalizar la jornada, se nos cuenta que Elías recibió una fuerza extraordinaria para correr casi 10 kilómetros bajo la lluvia de regreso a la ciudad más cercana. Considerando lo anterior, ahora sí leamos Primera de Reyes 19:1. Dice así: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta misma hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Jezabel, esta reina malvada, está furiosa. Su dios pagano ha sido desenmascarado. Sus profetas están muertos. El pueblo está volviendo al Dios del cielo. Así que amenaza a Elías. El profeta acaba de tener una jornada de fe heroica. Ha realizado verdaderos milagros. Podríamos pensar que su respuesta también estará llena de seguridad y confianza en el Dios que le ha protegido fielmente hasta ese momento. Pero no. El versículo siguiente dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Incluso los héroes de la fe que aparecen en la Biblia tienen miedo, tienen angustia sobre el futuro, sienten inseguridad, sienten tristeza, sienten apatía. Dice que Elías se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Berseba estaba en el reino del sur, que fuera de los dominios, en teoría, de Acab y Jezabel. Y Elías deja allí a su asistente, pero ni siquiera en ese lugar se siente seguro. Así que continúa su travesía. Dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. La primera lección que podemos obtener de este relato: la depresión puede venir incluso después de grandes logros. Como hemos mencionado, Elías acababa de experimentar la cúspide de su carrera como profeta. Podríamos decir que las cosas iban muy bien para Elías, pero todo lo que hizo falta fue una amenaza de la reina Jezabel para hacer de que Elías temblara, huyera, temiera por su vida y deseara morir. En nuestras vidas puede ocurrir lo mismo. A menudo experimentamos un gran desánimo inmediatamente después de grandes logros. Frecuentemente, la siguiente parada desde la cumbre de una montaña es un valle profundo. Tendemos a bajar la guardia y dejarnos guiar por una falsa sensación de seguridad. Y en ese momento somos sorprendidos por una circunstancia nueva. Ser conscientes de esto puede ayudarnos a superar aquel punto bajo cuando éste llegue a nuestras vidas. Sigamos leyendo. Dice: entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come.
Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Levantarse, ponerse de pie es más fácil de decir que de hacer. Y seamos honestos, levantarnos es lo último que deseamos hacer cuando estamos deprimidos, desanimados. Tener un ángel, ya sea un amigo, un familiar o un grupo de apoyo que pueda animarnos, es un factor invaluable. Incluso si se trata de alguien con quien salir a caminar una vez a la semana o a tomar un helado, algo tan simple como esto puede sacarnos de la casa y hacernos ver que no estamos solos, que le importamos a alguien y que con quien podemos expresar nuestros sentimientos. Por supuesto, también no debemos desestimar la ayuda profesional. Si individualmente no somos capaces de salir de aquel problema profundo que podemos estar viviendo desde el punto de vista emocional, necesitamos recurrir a especialistas que están capacitados para poder ayudarnos a encontrar estrategias para lidiar con estos problemas. Pero también hay otro aspecto fundamental. Tú también tienes la oportunidad de ser un ángel en la vida de los demás, de estar atento para identificar aquellos signos, aquellos síntomas de alarma en aquellos seres queridos que podemos observar y estar prontos a ayudarlos, a tenderles la mano, a poder llevarles, visitarles y llevarles un poco de alegría y ánimo a sus vidas. Sigamos leyendo. ¿Qué pasó con este ángel? Dicen que el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces, Elías se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. Elías entonces huyó hasta el monte Sinaí, el lugar sagrado donde Dios se había encontrado con Moisés en el pasado y le había dado sus leyes al pueblo. Dios no lo había mandado a Elías a ir a ese lugar, pero de alguna manera le apoyó esta iniciativa del profeta y le dio fuerzas para llegar hasta allí, porque también tenía un propósito. Dios puede hacer su voluntad y obrar su propósito incluso en nuestros momentos más bajos, en nuestra rebeldía, en aquel momento en que no queremos ver a nadie, no queremos relacionarnos con el resto del mundo. En nuestros momentos de desierto, el Señor desea manifestarse. Sigamos leyendo. El Señor le habla a Elías y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él responde: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Elías se dio cuenta de que el sonido del suave susurro era la voz de Dios. Aprendió que Dios no se revela solamente de manera poderosa y extraordinaria, sino también en lo sencillo, en lo cotidiano. Si buscamos a Dios solamente en las grandes señales, es posible que no lo encontremos, porque muy a menudo habla suavemente, en el silencio de un corazón humilde. El relato luego continúa con algunas instrucciones específicas de Dios para Elías, mostrándole que aún hay muchas personas como él que se han mantenido fieles en medio de la adversidad. Pero llegado a este punto, me gustaría analizar junto a ti
¿Cuáles fueron los pasos que Dios obró para poder restaurar emocionalmente a Elías, para poder dar sanidad a su depresión? El primer paso que podemos observar es el reposo. Y de paso son 3 R's, las 3 R's de Dios. El primero es el reposo. El agotamiento, ya sea físico, emocional, mental o espiritual, nos hace más susceptibles a la depresión. La clave, dicen muchos profesionales del área de la salud mental, la clave para un tratamiento exitoso de la depresión puede ser tratar el insomnio que la acompaña. No podemos ignorar la conexión entre la salud física y la salud mental. Necesitamos un descanso de las continuas noticias, tensiones que nos rodean. Tal vez una desconexión temporal de la tecnología puede ser terapéutica. También el Señor nos ofrece un regalo extraordinario que es el día de reposo. En su palabra Él nos invita a que el 7º día de cada semana, el sábado, podamos desconectarnos de nuestra rutina y poder descansar en Él. Y en lugar de permitir que el trauma de las circunstancias nos separe del Señor, podemos permitir que nuestro dolor nos acerque más a Él. La depresión no es un pecado ni un castigo. Dios desea ser nuestra esperanza, nuestra ayuda cuando luchamos contra la depresión. Él, nuestro Creador, sabe que necesitamos descansar y prepara para nosotros un árbol de retamas, así como el de Elías, un lugar de su presencia y provisión. Jesús nos ofrece su yugo para compartir nuestras cargas, permitiéndonos experimentar su descanso. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, en los versículos 28 al 30, dice Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana». La provisión de descanso y de alimento de Dios fortaleció a Elías para la siguiente fase de su curación. El segundo paso, la segunda R, es reemplazo. El Señor llamó a Elías a reemplazar su enfoque centrado en sí mismo por una fe centrada en Dios. Lo invitó a pasar de escapar del dolor y del peligro a un encuentro con Dios. Redirigió la atención de Elías y renovó su llamado. La invitación para nosotros es similar. Reemplacemos nuestro enfoque en nosotros mismos por el enfoque en Dios, creyendo en su palabra y manteniéndonos firmes en su verdad. Tercer y último paso: retorno. Finalmente, la curación de esta depresión para Elías requirió un cambio de dirección. A pesar de los sentimientos de Elías, Dios le ordenó que regresara a Israel, regresara allí donde estaba el peligro de esta reina malvada, y cumpliera la misión que le había encomendado. Para aliviar la soledad de Elías, el Señor le dio a un asistente, a Eliseo. Elías huyó al desierto para escapar de las circunstancias adversas, pero fue allí donde se encontró con Dios. El desierto se convirtió no solo en un lugar de desolación, sino también un lugar de transformación. La curación sucedió cuando Elías retornó a su misión, obedeciendo paso a paso las instrucciones de Dios. La historia de Elías nos deja estas importantes lecciones y estos pasos, estas 3 R's que pueden ser también de mucha ayuda para nuestra vida. El Señor nos ofrece descanso, nos ofrece su paz, nos ofrece esperanza y nos da un propósito para nuestra vida. Y al analizar tal vez lo que ocurrió durante el año anterior, podemos ver que hubo muchas dificultades tal vez. Esta pandemia no nos da tregua. Puede haber dificultades laborales, dificultades familiares, académicas también. Pero el Señor no nos abandona. Nos ofrece a cada paso su mano poderosa para guiarnos. Y nos da una invitación hermosa que está en el libro de Isaías, el capítulo 43, los versículos 18 y 19.
dice así: olvida todo eso. Dios está hablando de todas las cosas buenas que ha hecho por su pueblo, por sus hijos en el pasado. Habla de cómo Él abrió un camino a través de las aguas, de cómo venció ejércitos poderosos que los asediaban. Y dice, olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esta es una promesa extraordinaria que de alguna manera refleja el propósito y el sentir de nuestra comunidad. En Comunidad Red, como igual mencionaba Pastor Dani la semana pasada, creemos que lo mejor está por venir. Y no porque tengamos un optimismo así medio patológico, sino porque nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Dios, en sus promesas y lo que Él dice en su palabra, lo que acabamos de leer. Y eso nos da una seguridad para el futuro. Eso le puede dar un propósito a nuestra vida y puede transformar este nuevo año que estamos comenzando en un año de bendición y en un año de éxito para la vida de todos nosotros. ¿Quieres aceptar esta invitación? ¿Quieres aceptar esta promesa que Dios nos hace en su palabra? Te invito a que me acompañes en esta oración. Amante Padre Celestial, gracias Señor porque has dejado en tu palabra relatos como el que acabamos de estudiar, la historia de Elías, que luego de haber tenido una gran victoria de fe, cayó en un pozo profundo, en un lugar apartado, difícil, en un desánimo, en una depresión, que incluso le motivó a pedir acabar con su vida. Muchas veces, Señor, nosotros también nos sentimos así, en distintas circunstancias. Hay dificultades que enfrentamos y que muchas veces solo tú las ves. Queremos, Señor, rogar de que en las circunstancias adversas que podamos vivir durante este año que está comenzando, tú puedas ser nuestra guía, tú puedas ser nuestro restaurador. Nos puedas dar el reposo, Señor, que necesitamos. Nos puedas dar descanso en ti. Nos puedas permitir restaurar nuestra vida, darnos un propósito, renovar nuestra esperanza y enviarnos nuevamente, Señor, a la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos también a ser, Señor, ángeles para otras personas, a poder llevar palabras de consuelo, palabras de amor, alegría y esperanza hacia aquellas personas que están sufriendo. Ayúdanos a tener la sensibilidad para poder identificar su dificultad y acercarnos a ellos para compartir tu amor. Guíanos, Señor, dirige nuestras vidas, dirige a nuestra comunidad durante este año. Te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Señor los bendiga, tengan una hermosa semana, un gran abrazo y nos estamos viendo.